Estamos en la segunda parte del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Estamos en la segunda parte del capítulo 8 del Evangelio de Juan. El apóstol Juan presenta a Jesús una y otra vez como el Cristo, como Dios mismo. Las declaraciones de Jesús sobre sí mismo están acompañadas de una frase muy significativa, y esta frase es: yo soy. Cuando recordamos a Moisés siendo preparado por Dios para hablar con el faraón y rescatar al pueblo de Israel de manos de este imperio, vemos nosotros que el mismo Señor se presenta como el yo soy. Podemos recordar por un momento, y pueden anotar para revisarlo en casa, Éxodo 3, versículos 11 al 14. Aún creo que podríamos leer hasta el versículo 15. Hasta el versículo 15, si es buena idea. Éxodo 3, versículos 11 al 15. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy. Por lo tanto, Jesús, cada vez que testifica de sí mismo como el yo soy, está reconociendo que Él es Dios mismo. El nombre de Dios por los siglos es yo soy, y el Señor Jesús dice claramente: yo soy, y se presenta a sí mismo de esta manera. En Juan 6, 35, vimos nosotros que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí vimos que el mismo Señor dice: yo soy. Ahora, cuando se refiere al pan de vida, pudimos estudiar esta parte, y el Señor Jesús hizo una comparación entre el pan que recibió en el desierto el pueblo de Israel, el maná del cielo. Y Él se presenta como el pan verdadero, mientras tanto que el maná del cielo era el pan del cielo, lo que había enviado el Señor Jesús está mostrando como si fuera simplemente una sombra de lo que había de venir. Y cuando vino Él, se presenta como el verdadero pan del cielo. Gloria a ti, Señor bendito. Gloria a ti. En el mismo versículo habla de sí como aquel que podía saciar la sed de verdad. Pudimos reconocer a Jesús como el agua viva. Al terminar el capítulo 7, comparándose con el agua que el Señor les había provisto milagrosamente, una vez más se muestra como el agua viva. Habíamos estudiado sobre esto y habíamos visto que el momento que de los cántaros estaban derramando agua, recordando la obra del Señor en el desierto, en esta provisión milagrosa del agua que salía de la roca, Él mismo en ese momento se levanta y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Por lo tanto, la presencia del Señor constante en la fiesta de los tabernáculos está una y otra vez manifestando todo lo que vivieron, todo lo que vieron. No es para repetirlo, porque ahora sí ha llegado la luz de la sombra que el mismo Señor había mostrado una y otra vez. En Juan 7, 37 al 39, justamente vimos esta escena. Juan 7,
37 al 39. El último día de la gran fiesta de los tabernáculos, Jesús estando de pie, expresó con voz fuerte: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Recordamos en ese momento también ese encuentro con la samaritana, que le dice: dame de beber, y después le dice claramente que está en pecado y que se arrepienta de su pecado. Es llevada al arrepentimiento por la misma presencia del Señor, pero le muestra que si ella recibe el agua que Dios tiene para ella y Jesús tiene para ella, entonces no tendrá sed jamás, sino de que de su interior correrán ríos de agua viva que salpiquen para vida eterna. Gloria a ti, Señor bendito Dios. Una vez que tenemos el Espíritu, entonces podemos entender que el Salmo 42.1 se cumple en nosotros. El salmista en el Salmo 42.1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El que tenga sed, venga y beba. Oh, maravilloso eres tú, Señor. Es el Señor Jesús que satisface todo vacío del hombre. El Señor es presentado como el pan para nosotros, el agua que debemos beber para saciar nuestro ser, porque el vacío del hombre creado por Dios mismo en nosotros ha sido solamente para que el hombre pueda llegar a un momento, reconocer al Señor como su Salvador, y por la presencia de Dios mismo y de su Espíritu en él pueda ser saciado en toda área. Voy a repetir una y otra vez en mi vida de que el hombre va a seguir mendigando amor, atención, reconocimiento o lo que sea, mientras tanto que no se convierta a Jesucristo. Me acuerdo algún momento en la historia del pastorado, mi esposa me dice: ¿por qué no han reconocido tales hermanos tanto que has hecho, o lo que sea? ¿O por qué están hablando mal de ti, de esto, del otro? Y yo, riendo, le digo: mi amor, muchas veces son mis defectos, muchas veces es que simplemente soy un hombre cualquiera, y muchas veces no está mintiendo nadie, sino simplemente soy así. Pero no me preocupa en el sentido de que sea un hombre que comete errores. ¿Por qué? Porque es natural en mí. He tenido que pedir perdón tantas veces a las personas, porque no estoy mendigando que la gente reconozca en mí alguna buena imagen. Que sea la verdad de mí, que salga a luz y que se muestre que yo estoy amando al Señor sobre todas las cosas y luchando contra mi pecado constantemente para perseguir la semejanza de Cristo, pero que jamás estemos mendigando, ni yo esté mendigando, el que reconozcan de mí que soy una gran persona, un gran hermano, un gran pastor, ni tampoco de ti. Porque cuando el Señor llena tu vida y te conviertes a Cristo, estás luchando contra el pecado, estás aborreciendo tu maldad, estás reconociendo que eres pecador todos los días, te vas aferrando al Señor, pero ya no mendigas ni siquiera la buena opinión del resto. Es más, cuando escuchamos nosotros a la psicología decirnos que tenemos que amarnos a nosotros mismos, decimos: qué tontería más grande. ¿Acaso los psicólogos no se conocen a sí mismos? Bendigo a los psicólogos de quienes soy su consejero con tanto cariño y nos amamos mucho, pero no puede ser que alguien esté enseñando que uno tiene que amarse a sí mismo, porque uno se conoce en verdad. Cuando el Señor nos llena, no estamos mendigando la aprobación de nadie, no estamos mendigando el reconocimiento de nadie, no estamos mendigando o el ser más virales o menos virales, o más conocidos o menos conocidos, pero tampoco estamos mendigando el amor de nadie. Mientras tanto que vivamos en ese vacío por falta de Dios, no importa cuán religiosos seamos, pero por falta de Dios, vamos a tener un reclamo constante para que los demás puedan darnos atención. Y vamos a hacer una tortura para los que nos rodean, porque los que están más cerca de nosotros van a tener demandas y demandas y demandas. El Señor es el agua viva para ti y para mí. El Señor es el pan real que sacia tu ser, y de tu interior seguirán corriendo ríos de agua viva si el Señor en verdad habita en tu ser. Sé tú el instrumento que Dios quiere, sé tu bendición para otros. Puedas tú vivir
Así como el Señor nos enseñó, vivamos para otros, vivamos para otros. En esta parte que nos toca ver en esta noche, Juan 8, 12 al 20, en estos 8 versículos, algo fundamental es la presencia de nuevo del mismo Señor Jesús diciendo, yo soy. Y en esta porción el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 20, Juan 8. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. He titulado esta porción, si le conociéramos, veríamos. Si le conociéramos, veríamos. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor estaba en un lugar, en el templo, que en este lugar estaba el lugar específicamente de las ofrendas, pero esto tenía unos candelabros gigantes que estaban alumbrando todo este lugar. Ahora imaginémonos, el Señor habla del pan y acaba de alimentar a 5,000 y luego habla del pan. Luego de esto se derrama el agua de los cántaros al final de la fiesta de los tabernáculos y Él se levanta y dice, el que tenga sed de mí, venga a mí y beba. Y ahora está en un lugar tan iluminado y está diciendo, yo soy la luz del mundo. Es tan importante para nosotros. Ellos estaban recordando a través de estos candelabros, estaban recordando esa luz, ese fuego que había guiado sus pasos, que les había mostrado el camino, que les había aún calentado, pero esta luz les permitía ver constantemente. Y una vez más puedo utilizar la frase en la que he titulado esta enseñanza, si le conociéramos, veríamos el pecado en nuestras vidas. Si le conociéramos, veríamos el pecado en nuestras vidas. Es tan triste conocer personas que supuestamente han entregado su vida al Señor, hombres tan entregados, pero que no reconocen su pecado. Es más, siempre su cónyuge tiene la culpa, siempre sus hijos tienen la culpa, siempre los vecinos tienen la culpa. Si son pastores, los hermanos de la iglesia tienen la culpa. Si no son pastores, el pastor tiene la culpa. Siempre tienen un culpable porque no reconocen su pecado. Pero si le conocieran, entonces se verían a sí mismos como pecadores. Por lo tanto, su juicio sería misericordioso con otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque si realmente me conozco, entonces cuando tú caes y te acercas a mí y me dices, pastor, estoy siendo tentado, no solo tentado, sino he caído, si yo me considero un simple pecador arrepentido todos los días y que el Señor está cambiando mi vida, entonces puedo verte con misericordia y puedo caminar contigo para que salgas de tu pecado. Porque no me veo mejor que tú, porque no me veo mayor que tú. Pero si le conocemos en realidad, entonces tendrá su luz delante de nosotros y veremos realmente quiénes somos. Y cuando reconozcamos quiénes somos, podemos pedir perdón constantemente a los demás cuando nos exijan algo o cuando nos digan que les hemos ofendido. Sería natural para nosotros pedir perdón rápidamente porque sabemos que constantemente fallamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres
Me han dicho, pastor, gracias a conocer la verdad. En otras palabras, después de ver la luz del Señor, después de tantos años, empezaba a pedir perdón a mis hijos. Qué cosa maravillosa. Un padre que reconoce su pecado delante de sus hijos y puede pedirles perdón. Después de tantos años de guardar una falsa autoridad y una falsa perfección que solamente destruye. Si le conociéramos, entonces veríamos también el camino que debemos seguir. Porque no nos olvidemos que el mundo religioso tiene miles de caminos. Uno puede seguir a Madame Chuleta o a la pastora del último volteo, o puede seguir al pastor de la última unción o al apóstol bien donado, Maldonado y tantos. Todos pueden ser seguidos. Hay miles de caminos para seguir en medio de las herejías. Y solamente la sana doctrina es una iglesia que es levantada por el Señor y es levantada por pecadores. Solo Dios en la sana doctrina nos lleva a abrir los ojos y ver que simplemente somos la comunidad de pecadores arrepentidos que buscamos la santidad y luchamos contra el pecado hasta la sangre. Pero todos los caminos en herejía tienen algún ungido, tienen alguien especial que no peca, o que si peca es cada 100 años, no sé. Pero mientras tanto, el Señor ha abierto nuestros ojos. Entonces sabemos cuál es el camino. Él es el camino, la semejanza suya es lo que queremos. Y estamos en pañales, los que hemos estudiado teología tantos años y hemos caminado pastoreando la iglesia, seguimos en pañales respecto a la semejanza de Cristo, pero no pararemos porque es nuestro llamado. ¿Cuántos creen que es verdad en su vida? Yo quiero ser como tú, Jesús. Diga, Señor, yo quiero ser como tú, Jesús. Ese es el anhelo verdadero de mi vida, el anhelo verdadero del creyente. El mundo está perdido en medio de la oscuridad. Lo que el Señor hace es sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable cuando le conocemos. Pero nosotros sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Por eso no podemos ser soberbios frente a los demás y tampoco ver a los pecadores como peores que nosotros. Porque sabemos que fuimos sacados de esa oscuridad, de las tinieblas a su luz admirable. Maravilloso es nuestro Señor. Vemos nosotros que este cambio es porque en la luz, medio de las tinieblas, la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. El mismo Juan empezó en el capítulo 1, mostrándonos eso. En él está la vida, en él estaba la vida desde el principio, en él está la vida. Él es la luz de los hombres y la luz no puede ser opacada por las tinieblas. Dime si no es el testimonio de tu vida. Dime si no es el testimonio de mi vida. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, su luz admirable. Oh Dios, qué precioso tener una iglesia misericordiosa, llena de bondad, porque sabe de dónde ha sido traído. ¿Por qué? Porque conocen, reconocen. En 1 de Juan 2, 9 y 10 nos da testimonio el Señor de que nuestras vidas tienen que reflejar que están en la luz, que no puede ser simplemente una vida religiosa, sino que en verdad hay testimonio real en nuestra propia vida de que la luz ha venido para nosotros. Y dice la Escritura, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Oh Dios, ¿cuántas veces habré repetido en mi vida cuando estaba enseñando? No puedo creer que eres cristiano o cristiana cuando aborreces al gringo o al indio. No puedo creer que te has convertido a Jesucristo cuando aborreces al gringo o al indio. No puede haber conversión. No puede existir conversión en que no ama a su prójimo. No ha conocido a Dios.
no ha conocido a Dios, no significa que no tenemos nosotros el criterio suficiente para saber lo que está bien, lo que está mal. No significa que no tenemos criterio para saber de repente mañana por quién votar. No significa que somos ciegos según la verdad. Pero no podemos estar odiando ni al gringo, ni al indio, si en verdad estamos en su luz. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículos 13 al 14. En este escenario vemos un conflicto que está relacionado con los conceptos jurídicos de Israel. Se necesitaban testigos para poder definir algo en un juicio. La verdad salía a luz a través de los testigos. Hasta el día de hoy la jurisprudencia en general se maneja de esa manera. Tienen que haber testigos. Hoy día se compran testigos cerca de los juzgados. Hay gente que está ofreciendo su servicio como testigo falso. Hay de ellos. Versículos 13 y 14 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La ley entonces tenía que exigir que existan 2 o 3 testigos para diferentes casos. No se podía aceptar que alguien había cometido un pecado si no existían esos testigos. Y ahora imagínense, están molestos porque Dios está diciendo soy Dios. Están molestos porque Jesucristo, el Mesías prometido, Dios hecho hombre, está diciendo soy Dios. Y esto no era admisible para ellos. Si no habían testigos de que era Dios, entonces no era Dios. No podía ser el Mesías prometido, Dios que había venido para rescatar al pueblo, porque no habían testigos. Y el Señor sabe de dónde viene y sabe que Él es el Señor, así que no tiene ninguna duda. Sin embargo, continúa en medio de este mundo ciego, brillando. Ellos no tienen la luz suficiente porque si le conocieran, si conocerían la luz, entonces verían al Mesías prometido, entonces verían a Dios en Jesucristo. Hay tantas sectas que están haciendo todo lo que pueden para demostrar que Jesucristo no es Dios. Eso. El que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. El que no ama al Hijo, no ama al Padre. Porque el Padre y Él son uno. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 15 y versículo 16 dice: vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Al no tener la luz, entonces ellos juzgan según las apariencias. Y vimos nosotros que Jesús era desechado. ¿Por qué? Porque conocían a su familia, porque conocían a sus hermanos, porque conocían a sus hermanas, porque era alguien que estaba en medio de ellos, no podía ser el Mesías. Y hablamos al respecto de esto antes, y es lo mismo que tú vives y yo vivo. Hay tanta gente cercana a ti y a mí que no puede creer que tu cristianismo es verdadero. Pero no por un mal testimonio, porque si fuera una vida entregada al pecado que nadie cree es correcto, pero aún con todo lo bien que vives, con todo lo que ha cambiado tu vida, hay gente que te rodea, que está muy cerca y no cree en tu cristianismo, no cree en tu conversión, no cree que en verdad estás amando al Señor, ni tampoco que estás apartada o apartado del pecado. ¿Por qué? Porque no tienen luz. Si tuvieran luz, podrían reconocer que tú en verdad amas al Señor. Si tendrían luz, no estarían esperando que estés en un pedestal, prendiéndote velas para que seas santo o santa. Si tendrían luz, se mirarían a ellos mismos buscando a Dios y podrían creer que tú también le estás buscando de todo corazón. Cuando busqué pastor para mí en La Paz, no fue tan difícil, porque pude entender que simplemente el Señor me había llamado a mí y que yo no tenía mucho para dar.
El Señor me había escogido el más erudito para poder levantarlo como pastor. Entonces, cuando tuve que buscar pastor para mí, busqué un hombre de buen testimonio con su familia, un hombre honesto en su vivir y un hombre humilde como yo no era, para aprender de él algo de humildad que siempre me ha faltado. Este hombre terminó de ser mi pastor y mi maestro en un grupo de mis alumnos de teología. Ese es su mundo. El maestro aprendiendo de su alumno. Yo sentado revisando sus exámenes, revisando sus trabajos, y decía, yo, ahora sí tengo pastor, porque no soy la mitad de él. Y pude aprender de él algo, por lo menos de humildad. Porque cuando viene la luz, entonces tú no estás buscando el plus ultra del pastor para que pastoree tu vida. Llegué a Tarija y al poco tiempo Jeff es mi pastor. ¿Por qué? Porque es el único que no tiene pecado, es el único que no tiene defectos, porque él es perfecto. No, no es perfecto. No es sin pecado, es un pastor como yo. Pero cuando viene la luz, entonces tú puedes reconocer que puede haber alguien como autoridad sobre tu vida. Porque sabes simplemente que el Señor te llamó a pesar de ti a la salvación. ¿Cuántos creen que es verdad? Qué hermoso, qué maravilloso. Entonces, ahí el Señor Jesús se hace grande y nosotros quedamos todos pequeños. ¿No es precioso? ¿No es precioso? Me acuerdo, ese hombre que llegó a la iglesia y dijo, pastor, he estado bastante tiempo contigo, escuchando las prédicas, esto y el otro. He decidido congregarme contigo, pastor. Algunos conocen la historia. Y me dijo, pastor, ¿qué te voy a decir ahora que voy a congregarme contigo? Y yo me veía porque sabía lo que estaba diciendo. Sabía de dónde venía. Ungidos, doctores y no sé cuántas cosas más. No toquéis al ungido. Tonterías como esas. Y le dije, dime Sergio porque soy Sergio. Dime hermano querido porque te quiero y soy tu hermano. Dime pastor porque soy el pastor. Dime como quieras, pero no me dejes de decir. ¿Cuántos entienden? Digan amén. Es precioso cuando viene la luz entonces a nosotros. Ya no juzgamos como juzgaban ellos. Ellos no podían reconocer a Jesús como el Mesías porque estaba en medio de ellos. No podía reconocer a Jesús como el Mesías porque conocían a sus padres, a sus hermanas, a sus hermanos, conocían su familia en general. Podían seguir juzgando por las apariencias. Dios eres maravilloso. Ahora Él está diciendo algo tan fuerte. Versículos 17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Nos está hablando sobre la misma ley que el Señor ha dado. El Señor es el verbo, Él es la ley misma. Toda la ley nos lleva a Cristo. Y Él está diciendo, en su ley, la que ustedes quieren aplicar conmigo, dice que hay que tener dos testigos para que esto sea verdad. Versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Hasta ahí habían dos testigos, de una forma inesperada para los presentes, pero testigos en el número mínimo que decía la ley. Se necesitaban 2 o 3 testigos. Y el Señor Jesús está diciendo, aquí estoy yo, testificando de mí, y está el Padre conmigo, testificando de mí. Ya somos 2. Personalmente yo sigo riendo hasta ahora porque digo, ¿cómo el Señor hizo eso? Creo que a mí no se me hubiera ocurrido jamás. Hubiera dicho, no, tiene que haber 2 testigos allá, 2 testigos fuera de mí. Y Él está diciendo, aquí hay un testigo y aquí hay otro testigo. Pero en verdad, quien estaba testificando era el Dios en plena deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban en plena presencia ahí para testificar de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es Dios. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Jesús es Dios. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociese, también a mi Padre conocería. Oh Dios, Jesús es el mismo Dios.
Y se los ha dicho muchas veces. Pero una vez más, digo, sin su luz es imposible que puedan ver eso. El que ha visto al Padre ha visto al Hijo, porque el Hijo y el Padre son uno, lo dijo Jesús. Si le conociéramos, veríamos que Él es el camino al Padre y que no hay otro camino. Si le conociéramos, veríamos por su luz que Jesús es Dios. Si le conociéramos, veríamos que solo en Él hay paz y que Él es nuestro refugio, nuestro Sabbat. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Ponte de pie y podamos acercarnos al Señor. Dile al Señor gracias por haber visto tu luz. Dile al Señor gracias, porque en verdad, Señor, la luz ha sido puesta delante de mí y puedo ser alguien arrepentido. Puedo ser alguien que está buscando de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que no hay nada fuera de ti. Habla con el Señor, dile, Dios, qué privilegio que tengo. Es tu gracia mayor que mi pecado. Tú te has presentado a mí, Señor. Pero te ruego también, Señor, de esas personas por las que estoy orando, de esas personas con las que estoy hablando, Señor, algún momento también, Señor, puedan ver a través de tu luz, cuánto sinceramente. Cierra tus ojos por un momento y ora.